a nivel local. Quisiera saludar a las autoridades que hoy día nos acompañan o a sus representantes, en este caso Loreto Massa, sectorialista de Medio Ambiente y Cambio Climático del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, pero especialmente a ustedes, a las representantes de las 46 comunas de las regiones de Valparaíso y la Araucanía, que inician hoy día este ciclo de formación. ¿Hay un micrófono abierto? Bueno, como les señalaba, para una mujer este curso representa una oportunidad muy importante para avanzar en un desafío urgente, que es integrar la igualdad de género en la acción climática desde los territorios. Durante el curso van a poder profundizar en las temáticas y reflexionar sobre la crisis climática por la que hoy atravesamos, que es sin precedentes. Sus impactos no son neutros, profundizan las desigualdades existentes y golpean con mayor fuerza a quienes ya enfrentan barreras estructurales, especialmente las mujeres en las zonas rurales, en pasos fronterizos, en condiciones de movilidad humana. Las cifras y los datos los van a profundizar durante este ciclo de capacitación, pero solamente señalar que si bien el cambio climático no es causante de las desigualdades, sí puede profundizarlas, aumentando la carga de trabajo doméstico y de cuidado no remunerado, afectando los medios de vida y la seguridad económica, incrementando los riesgos para la salud y la seguridad y limitando la capacidad de adaptación y respuesta de las comunidades, y así una serie de otras consecuencias negativas para la calidad de vida de las personas que se encuentran en cada una de sus localidades. Por eso, desde ONU Mujeres queremos enfatizar una idea central: integrar el enfoque de género en la acción climática es una condición habilitante para que las políticas climáticas sean más efectivas, equitativas y sostenibles. En ese contexto, el rol de los municipios es fundamental, ya que están en la primera línea de la gestión territorial por su pertinencia estratégica en la implementación de las políticas locales. Eh, Esperamos que este curso permita ser un apoyo que les sea útil para identificar brechas de género en los territorios, reconocer capacidades y buenas prácticas locales y fortalecer la articulación entre áreas de género, inclusión, medio Están ahí ambiente y acompañando a los cambio niños también climático. infantil que están pintando el mural. Hay un micrófono abierto. El objetivo de esta capacitación y de esta formación no es solo poder entregarle nuevos contenidos, sino también tener la oportunidad de intercambiar el trabajo que cada una hace y a partir de ahí también construir mejores aprendizajes y mejores formas de implementar políticas públicas. Les deseamos un excelente inicio de curso. Esperamos que este sea un espacio enriquecedor, práctico y útil para que el trabajo que realizan día a día en sus comunidades sea cada día mejor en beneficio de las personas a quienes atienden. Cuenten con ONU Mujeres para seguir apoyándolas y les deseamos que sea efectivamente una muy buena jornada de intercambio y de conocimiento. Así que muchísimas gracias. Adelante, Isi. Muchas gracias, Maricel, por esta bienvenida. A continuación, también quisiera invitar a Loreto Massa. Ella es sectorialista de Medio Ambiente y Cambio Climático que viene en representación del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género. Ella también nos acompañará con unas palabras de saludo en el marco del inicio de este curso. Agradecemos especialmente su presencia y también el compromiso institucional que hay con esta instancia para fortalecer las capacidades y promover estos espacios de formación, colaboración y aprendizaje en conjunto. Loreto, te doy la palabra si estás por ahí. Sí, muchas gracias, Isi. Muchas gracias a todas las personas que se conectaron. Soy del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, de la División de Políticas de Igualdad. Lo primero es enviarles un saludo afectuoso de la ministra Judith Marín y de la jefatura de la División de Políticas de Igualdad, Lisette Quilodrán, que en este minuto no se pudieron conectar. Estamos muy contentas de esta iniciativa. Nosotros como Ministerio de la Mujer relevamos mucho el trabajo con regiones. Hay un micrófono encendido. Nos interesa estar muy cerca de las regiones. Desde la División de Políticas de Igualdad, además, coordino el trabajo con las regiones para incorporar la perspectiva de género en todos los procesos que estamos desarrollando. Y para nosotros es fundamental fortalecer esta relación entre municipios, las seremías de la mujer y la equidad de género. Agradezco especialmente a unas mujeres y a ICI por habernos dado la oportunidad que profesionales de la Seremía de Araucanía y de la otra región,
se pudieran Valparaíso. inscribir, y Valparaíso se pudieran inscribir en este curso, porque es una manera para nosotros de fortalecer las capacidades técnicas de los profesionales que puedan estar en este curso. Así que muchísimas gracias. Voy a estar conectada en la mayoría de las sesiones, así que también agradezco la oportunidad de poder acompañar este proceso. Muchas gracias, Isi y Maricel. Muchas gracias a ambas por también acompañarnos en este inicio del curso. Y bueno, antes de continuar con el contenido y ya a lo que vinimos, quisiera agradecer también especialmente al Gobierno Regional de Valparaíso, a la Seremi de Medio Ambiente de Valparaíso, a la Asociación AMRA, y a la Asociación de Municipios Verdes, porque ellos nos dieron el apoyo y en la difusión de esta convocatoria, y gracias a esa colaboración también fue posible llegar a más personas y también instituciones interesadas para que permitieran que ustedes estuvieran aquí hoy día con nosotros en esta instancia. También agradecemos sinceramente su compromiso y disposición para apoyar en esta instancia de formación. Y bueno, estaba viendo que ya se estaban presentando ahí en el chat, también nos pueden ir dejando las personas que no lo han hecho su nombre, la municipalidad de donde vienen, y vamos a partir presentando ya. Me avisan si se ve bien. Ya se ve bien tu, Súper, Sí. ya. tu presentación. Bueno, para quienes se fueron conectando antes de que, o sea, después de que comenzáramos, estamos dando inicio al curso de la integración de la igualdad de género en la acción climática local. Esta es la primera sesión de 6 que vamos a tener, y esto es en el marco del proyecto Género, Medio Ambiente y Cambio Climático de ONU Mujeres, que es financiado por el Gran Ducado de Luxemburgo. Mi nombre es Isidora Cubillos, yo voy a ser quien va a estar dando esta formación. Soy especialista de género y cambio climático de ONU Mujeres también. Primero, avisos de utilidad pública para que podamos hacer estas sesiones de manera amena y podamos ir avanzando de manera efectiva. Que puedan ir cambiando en sus nombres. Hay unos 3 puntitos donde puedan poner su nombre y la comuna que viene, para que veamos la representación geográfica que tenemos en la sesión. También comentarles, porque esto después igual se pregunta, que la sesión está siendo grabada, y todas las grabaciones de las sesiones las vamos a estar compartiendo luego en un Drive en conjunto con las presentaciones. También, en la medida de lo posible, porque somos hartas personas, vamos a tener un espacio interactivo de preguntas luego de la presentación. Y recordarles que a medida que vayan entrando, silencien sus micrófonos. También, si están con más personas de la misma municipalidad, a veces si es que hablan, se duplica, así que para que por favor tengan atención con eso. Y pueden ir dejándonos sus comentarios, sus percepciones en el chat, y si quieren después hablar al final de la sesión, para que levanten la mano y utilicen sus micrófonos para intervenir. También siempre está abierta la opción de que puedan prender sus cámaras para también hacer esta jornada de manera más cercana, a pesar de la virtualidad. Y antes de comenzar con todo, quisiéramos tomar una foto para poder ver quiénes nos están acompañando. Son varias páginas, tenemos 6, así que vamos a pedirles que por favor se queden un minutito congelados con la sonrisa. Bueno, voy a tomar la foto. Voy a dar un segundo a ver quiénes más quieren encender su cámara. Em, Bueno, voy a sacar la primera foto. Ahora, 1, 2, 3. Paciencia, que son varias páginas. Sí, ya tenemos a 86 personas conectadas. Ya casi, casi. Voy con la última, sí.
Y ya está. Súper. Continuamos con la presentación. Genial. Bueno, la agenda de la sesión, primero ya fueron las palabras de bienvenida. Vamos a retomar la información que les enviamos por correo del programa del curso y luego vamos a partir con el contenido en sí, que es a lo que vinimos, que es la vinculación y los conceptos claves que vamos a manejar hoy día de la triple crisis planetaria, los impactos diferenciados que genera esta crisis y también enfatizando que la política pública no es neutra, sobre todo cuando hablamos de ecosistemas y de las vidas. En relación al programa del curso, este se les compartió por correo, pero también nunca está de más recordar que el objetivo es fortalecer las capacidades del funcionario municipal para transversalizar la igualdad de género en el diseño, implementación y evaluación de las políticas, los programas y las acciones de cambio climático a nivel local y municipal. Esto para que haya una gestión climática que sea más inclusiva, equitativa y efectiva. Aquí ahora tenemos conectadas 88 personas, tenemos a participantes de 44 comunas de la región de Valparaíso y también comunas de la región de la Araucanía. Así que tenemos una diversidad geográfica que va a ser súper enriquecedora también para las sesiones. También recordarles que, bueno, esta modalidad va a ser a través de 6 módulos virtuales que son a través de Teams. Inicia hoy y termina el jueves 30 de julio de 2026. Va a ser todos los jueves a la misma hora, así que ahí ya nos vamos a estar viendo de manera reiterativa las próximas semanas, excepto el jueves 16 de julio, que es feriado, pero con todos los otros sí. Va a ser un módulo que va a durar 1 hora y media, entonces desde 10:30 a 12. Y también recordarles que para poder optar al certificado de participación de ONU Mujeres, tuvieron que haber participado en al menos 5 de las 6 sesiones que vamos a realizar en el curso. Como les comentaba también por correo, la estructura del curso está dividida en estos 6 módulos. Por hoy vamos a tocar los temas de los conceptos clave y los vínculos esenciales que hay entre género y cambio climático. Como estaba en la diapositiva anterior, aquí nos están acompañando funcionarios y funcionarios que son tanto del área de medio ambiente, cambio climático, gestión de residuos, de desastres también, y otro grupo de personas que vienen del área de género, inclusión, derechos humanos. Entonces vamos a aprovechar esta articulación de ambos tipos de profesional para poder realizar esta formación, pero esto también implica que hay conceptos que, por ejemplo, la gente de género no maneja de cambio climático y viceversa con la gente de cambio climático y medio ambiente. Así que si hay cosas que ya saben, también genial si nos pueden ir complementando en el curso con su conocimiento. La sesión 2 vamos a profundizar en los marcos normativos y compromisos internacionales y nacionales que hay sobre género y cambio climático. Y luego partimos con el módulo 2, que son 3 sesiones temáticas con respecto a cómo esta bajada de lo más teórico que vamos a estar hablando hoy día y de los marcos normativos se refleja en la realidad de los cuidados, en la seguridad económica, salud y participación de las mujeres y también en la violencia de género y cambio climático. Y por último, una sesión súper práctica que vamos a tener es algo que ya hemos estado apoyando desde ONU Mujer a algunas municipalidades, es cómo se puede ir transversalizando el género en los planes de acción comunal de cambio climático, sobre todo en las medidas de adaptación y mitigación que están trabajando ustedes desde sus propios municipios y realidades locales. Bueno, partiendo con ya el contenido, hablamos de triple crisis planetaria porque lo primero que tenemos es una crisis climática del cambio climático, también hay una por contaminación y residuos y una también por la pérdida de biodiversidad. Estas crisis normalmente a nivel institucional, normativo, se suelen abordar de manera separada. Sin embargo, todas son parte como de una misma estructura y eso es lo que hoy vamos a estar tratando en la sesión de hoy día para que la podamos concebir de manera integral entre todos. Ahí le pido por favor silenciarse porque se está repitiendo. Súper. Me da la opción de silenciar a todos, los silencié a todos y sí. Ya, muchas gracias.
Eh, partiendo con esto, que es la definición de cambio climático, nuestros colegas ya que trabajan este tema se la saben de memoria, pero nunca está de más recordarla. Cambio climático es un cambio en el clima que se atribuye directa o indirectamente a la actividad humana, que altera la composición de la atmósfera global y que se suma a la variabilidad climática que ya ha sido naturalmente observada durante periodos de tiempo comparables. Esta es la definición que tiene la Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático en su artículo 1, o sea, en la base desde la que después parten todos los programas, las políticas y los marcos normativos. Y por gases de efecto invernadero, porque esto para las personas que no están tan cercanas al tema de medio ambiente y cambio climático, es algo que se nombra mucho. Estos son gases que están presentes en la atmósfera, que tiene la capacidad de retener parte del calor que emite la Tierra después de recibir energía del Sol. Entre los principales están los que vemos aquí: el vapor de agua, el dióxido de carbono, que es el CO2, el metano, el dióxido nitroso y el HFC. Estos gases existen de manera natural gracias al efecto invernadero. Esto es un proceso muy necesario para mantener una temperatura adecuada para la vida en el planeta. De por sí, estos gases no son malos, sino que todo lo contrario, nos ayudan a mantener el ecosistema vivo. Sin embargo, cuando estos gases aumentan debido a actividades humanas, generan un cambio climático que se refleja en la quema de combustible, la deforestación, la agricultura incentiva y algunos procesos industriales que afectan en los patrones del clima. Estos gases, como para explicárselo de una manera como un poco más simple, al acumularse en exceso, retienen más calor del normal en la atmósfera y provocan un aumento de la temperatura global y alteraciones en los patrones de clima, y esto después es lo que vemos en nuestro territorio, que se impacta en temas de sequía, en lluvia intensa, en olas de calor y derretimiento de glaciares, que es lo que estamos viviendo actualmente. Aquí también les traigo una cita del IPCC. Para quienes no conozcan quién es el IPCC, el Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático. Este es un organismo de Naciones Unidas que reúne y evalúa la evidencia científica sobre el cambio climático. Eh, su- lo que ellos suelen hacer y su principal función es entregar informes basados en investigaciones de miles de especialistas a lo largo de todo el mundo para orientar a los gobiernos en la toma de decisiones frente al calentamiento global y el cambio climático. Y ellos en varios de sus reportes, ellos van haciendo reportes cada cierta periodicidad de años, nos mencionan que los cambios recientes en el clima son generalizados, o sea, ocurren en todas partes, muy rápidos y cada vez más intensos, y no tienen precedentes en miles de años. Y recalcamos esta parte de que no tienen precedentes porque sí ha habido una variación del clima. Sin embargo, ahora vamos a ver que esto es algo nuevo de la manera en que se está dando. Por ejemplo, aquí les comparto un gráfico del Global Carbon Project que nos menciona las emisiones totales de CO2 por año. Eh, Aquí parte desde 1850 y se ve que desde 1990, o sea, cuando está la era de mayor globalización, industrialización, ocurrieron el 52% de las emisiones que ocurrieron en los últimos 30 años. O sea, el aumento es significativo y de manera muy creciente. Y bueno, este gráfico está hasta 2019, pero los que están también más recientes, había cambiado por otro que había, pero que se veía mal, que estaba hasta 2025, va en aumento así infinito hacia arriba. También aquí quisiera compartirles un video muy cortito de 30 segundos de cómo ha ido aumentando la temperatura de la Tierra y hace un seguimiento desde 1880 a 2022. ¿Me confirman si se ve? Lo voy a poner play ahora. Ahí empezó. ¿Y se ve? Ya también desde 1990 se ve cómo va aumentando la temperatura de la Tierra
de manera excesiva y muy fuerte. A cómo partió, no sé si se dieron cuenta que partió como en transiciones entre celeste y un poquito amarillo bien clarito, y ahora esto es como estamos hasta 2022. Lamentablemente este video no lo encontré más actualizado, pero bueno, eh, también se puede suponer que siga avanzando. Eh, Entonces, estos son datos, por ejemplo, que también nos provee el panel intergubernamental de cambio climático de expertos. Y aquí vemos que la concentración de CO2 ha sido la más alta en los últimos 2 millones de años. Esto también ha sido un aumento súper significativo que no se había visto en esta cantidad de tiempo. Con respecto, por ejemplo, al aumento del nivel del mar, este aumento ha sido la tasa más rápida de los últimos 3.000 años. Hablamos de años y periodos en que la Tierra no se alcanza a adaptar a estos cambios también, y eso es una de las principales causas de por qué vemos las consecuencias que tenemos hoy en día en nuestros territorios. También el área de hielo polar ha sido el nivel más bajo en al menos los últimos 1.000 años. Y con respecto al retroceso de glaciares, que es súper importante también para nuestras zonas geográficas que incluyen glaciares, no ha habido precedentes de este retroceso en al menos los últimos 2.000 años. Entonces, de esta manera nos damos cuenta que estamos en un cambio climático, y nosotros también hablamos de una crisis climática por la urgencia que trae este fenómeno, y que debe ser una problemática que se debe tratar. Aquí también, bueno, tenemos una variedad geográfica, pero surge una diferencia, por ejemplo, en cómo lo ven las personas que viven en una población urbana versus una población rural. Quienes están ya más cercanas a la naturaleza, que tienen más dependencia y trabajan de manera más directa con los ecosistemas, lo pueden ver de manera más fácil, porque, por ejemplo, si hay un río que una población vive de él, o sea, lo ocupa para agua, para uso doméstico, para ciertos trabajos, incluso pueblos indígenas también lo ocupan como una forma de ancestralidad o de espiritualidad relevante. Si ese río se les seca, se le acaban y se caen todas estas dimensiones a la comunidad, y eso quizás es algo que ustedes también han podido ver en sus territorios. Sin embargo, cuando hablamos de metrópoli, de ciudades capitales, sí había, por ejemplo, ciertos productos que venían de ese río o de cierta agricultura. Si hay sequía, lo que hace un supermercado no es irse a quiebra, dirigirse a otro territorio en que pueda conseguir de nuevo estos recursos, porque se disponen como si fuesen de manera ilimitada. Esto hace de que quienes vivimos en zonas más urbanas quizás no tenemos tanta dimensión de cómo funciona esto ya en la realidad, en el territorio en que sí se está viviendo sequía, inundaciones, escasez de agua, incendios, incremento en el nivel del mar, el deshielo de los polos que les mencionaba, y algunas tormentas también o lluvias muy intensas. También, como lo pueden ver en la realidad, y esto también es algo que ha estado evidenciado de manera científica, Chile es un país vulnerable al cambio climático. La Convención Marco de Naciones Unidas de Cambio Climático habla de que hay 9 criterios de vulnerabilidad al cambio climático que son a los que dice que se debe dar especial atención a los países que tengan este tipo de situaciones. Como ven, Chile cumple 7 de ellos. Los dos que no cumplimos son más que nada porque no son la geografía del país en cierto lugar, porque por ejemplo, países insulares pequeños no lo cumplimos porque no es un país en sí insular, pero sí tenemos islas que viven este tipo de consecuencias, y el otro es un país sin litoral y países de tránsito porque nosotros tenemos una costa muy grande. Pero bueno, entre los que sí se cumplen son 7, lamentablemente, que estos son factores de vulnerabilidad al cambio climático, y entre estos están las áreas costeras de baja altura, toda nuestra costa más que nada,
territorios susceptibles a desastres, eso igual lo podemos ver en las noticias, me imagino también en la gestión que ustedes hacen a nivel municipal, cuando hay lluvia extrema, cuando hay incendios, ecosistemas montañosos, o sea, estamos rodeados por toda la cordillera de los Andes también. eh, a lugares como zona árida y semiáridas también, y áreas propensas a sequía y desertificación. Y los últimos dos son zonas de bosque y zonas urbanas con problemas de contaminación atmosférica. Y también hablamos de, al final, las capitales que tenemos también en nuestras regiones. Ahora yo les hablaba al principio de que hablábamos de una triple crisis planetaria. La primera era el cambio climático, que fue la que les estuve explicando ahora. La segunda con la que se vincula fuertemente el cambio climático es la contaminación y los residuos. En la foto, por ejemplo, se ve que también usamos plástico de manera indiscriminada. No siempre hay un buen manejo de los residuos, tanto a nivel institucional como doméstico, y esto hace que el aire se degrade, que se pierda la calidad del agua, que los suelos pierdan salud, y todo esto genera que haya pérdida de la biodiversidad. Y con esto se profundiza la crisis planetaria. El aire deja de ser limpio, se calienta el planeta, o el planeta deja de procesar por la velocidad en la que estamos brindándole residuos, no alcanza a procesarlos de una manera óptima y hace que se acumulen y que generen esta contaminación. Eh, Esto, por ejemplo, para darles como una asimilación para que se pueda entender mejor, es como que todo lo que el planeta está, hay ciertas adaptaciones que el planeta puede hacer para llegar a unos límites, y es lo que vamos a ver después. Si esos límites se sobrepasan, a pesar de que el planeta esté trabajando como para poder abordarlos, ya hay un minuto en que no se puede abordar. Es como que, no sé, uno se tome una copa de alcohol, uno puede tomar una copa de alcohol el fin de semana, pero ya tomarse dos o tres botellas de alcohol sí hace que, por ejemplo, el cuerpo esté afectado, que le impacte, que le surjan ciertas enfermedades. Nosotros tenemos los mismos minerales al final del planeta, entonces si hay impacto muy rápido en el planeta, también se va a estar enfermando y va a generar la contaminación. Y ahora la última parte de la crisis climática que le hablaba es la pérdida de biodiversidad. Eh, una cosa es la contaminación y los residuos que hacen que el planeta se enferme, y la otra es cómo con esto y con el cambio climático podemos hacer que ciertas especies del planeta desaparezcan, tanto de la flora y fauna. La biodiversidad también se va perdiendo a medida que la contaminamos y cuando los patrones climáticos van cambiando, porque las especies no tienen las posibilidades de sobrevivir. Esto es una pérdida que podemos ver en muchas especies, es paulatina y también es peligrosa. Hay varias que están en peligro de extinción, otras que ya de por sí ya se extinguieron, y esto se le suma que es una acción humana de arrasar con estos ecosistemas frente a todas las formas de producción y de consumo que estamos llevando hoy en día. Esto hace que se pierdan los reguladores ambientales y los nichos ecológicos. Eh, por ejemplo, uno tiene que pensar que si hay una planta, esta planta le sirve a un pajarito, este pajarito deja ciertas semillas también que le sirve a otro animal que las come, ese animal después toma agua en un río, ese río tiene un ecosistema marino también, entonces si es que uno de estos, toda esta cadena de biodiversidad y de fauna que tenemos, está en peligro de extinción, hace que se rompa. Entonces, eso tiene consecuencias súper perjudiciales al final para cómo funciona el ecosistema hoy, y que al final es lo que mantiene la vida actualmente. Esta pérdida de los reguladores ambientales hace que haya menos riqueza de los suelos, también menos variedad de semillas, y que haya una pérdida potente de flora y fauna también en nuestro ecosistema.
Ahora, que yo les he hablado harto rato de la triple crisis climática, cómo se ha ido, cuáles son los efectos que tienen. Ahora me gustaría ahondar un poquito en las causas de esta triple crisis climática. Eh, Mucho va en nuestra forma de entender la producción del consumo, de qué manera, por ejemplo, quemamos los combustibles, los incendios forestales, la ganadería excesiva que existe y el mal manejo de desechos. Todo esto genera las emisiones de gases de efecto invernadero de una manera mucho más aumentada a la que puede abordar y trabajar el planeta en sus procesos de ciclo de vida natural. Eh, Esto se suma a las acciones intensivas que se realizan en, en la agricultura indiscriminada, también la ganadería excesiva, en la pesca no controlada, en la deforestación de cierta flora y en actividades extractivas en general, que hacen que se rompa esta red de vida que trabaja el planeta y por la que no alcanza a llegar como a sus límites necesarios. Y esto también se suma la crisis de los desechos, o sea, lo que les mencionaba anteriormente de los residuos industriales, cuál es el manejo que hay desde la empresa. Esa foto es del desierto de Atacama, de acá en Chile, de cómo se ha manejado el uso de la ropa y de cómo la moda también ha aumentado y por eso hay más temporada, hay mucho más ropa y se está terminando de botar ahí también en el desierto de Atacama. Eso igual hace que estos desechos generen contaminación y hay una mala gestión de los residuos. Y todo esto viene de uno de los retos más grandes, que es la forma que tenemos de pensar de que eh, hay crecimiento y recursos ilimitados en un planeta que es muy limitado. Y que eso está evidenciado científicamente hace muchísimo tiempo. Se piensa el consumo y la producción como si nunca se acabara, pero esto sí impacta al final en los procesos biológicos que se viven en el planeta. Em, y con esto también, no sé si alguna vez han visto este gráfico, es de la Universidad del Centro de Resiliencia de Estocolmo de Suecia, y es de una serie de científicos que han estado estudiando cuál es la zona segura que vive el planeta, que es la zona que está en verde, con la que puede ir adaptándose. Es como el ejemplo que les daba de la copa de vino. O es como, por ejemplo, nosotros que tenemos una temperatura promedio en nuestro cuerpo de 36 grados, si aumentamos a 36,5, 36,8, seguimos estando bien. Pero si aumentamos 2 grados, que es por ejemplo lo que se está aumentando en el planeta, aumentamos a 39 y 40, a largo plazo eso es insostenible. O sea, no podríamos vivir toda nuestra vida con esa temperatura. Lo mismo pasa con el planeta. Está esta zona segura, que para hacer la comparación son los 36 grados que nosotros tenemos en nuestro cuerpo. Y después, a medida con estas acciones perdón, de la crisis climática, hace que haya un riesgo creciente en distintas temáticas. Ellos tienen 9 áreas de análisis para que veamos el riesgo que ha habido. Entonces, por ejemplo, en cambio climático, ya hace mucho tiempo se superó la zona segura que puede vivir el planeta y ya pasó la zona de riesgo creciente y ya está en zona alta con la concentración de CO2. Lo mismo con la integridad de la biosfera, lo que les mencionaba de la biodiversidad. Esto también superó hace mucho los límites de, mm, de lo que podría ser una zona segura. Y ahí también en todo lo otro, el cambio del uso del suelo. Bueno, aquí se ven todas las que han ido aumentando. Este no lo puse el año, perdón, pero es del año 2025. Y aquí una comparación de cómo ha ido desde, ni siquiera estamos hablando de tanto más atrás, estamos hablando del 2019, que son 17 años antes. Ellos al principio evaluaban 7 límites y ya en 2023 pasaron a 9, pero en estos 7 habían 3 cruzados. Como ven, había poquitos que habían pasado la zona segura, e incluso algunos ni siquiera habían como avanzado a la zona segura porque eran cosas que no se trabajaban. Luego ya, a medida que van avanzando los años, en el 2023 vemos que
una dimensión totalmente incomparable a lo que había en el 2009 y ya en el 2025 pasó de ser de 2023 6 límites cruzados a ser ya 7. Entonces, esto es lo que ha hecho un poco que el sistema y por lo que debemos tener muy claro de la manera en que se consume. Cuando hablo de consumo, no hablo solo de cómo, hablo tanto de la rutina de consumo, desde lo más pequeño, de cómo se consume el agua, la energía, a nivel doméstico, hasta a nivel industrial y a nivel privado y también los marcos normativos políticos que rigen esto. Y esto hace que haya una externalización de los costos a las que se cierran los ojos. O sea, sabemos que existe este consumo, pero no se miden qué costos ambientales y humanos hay a raíz de esto. O sea, si hay una empresa que se pone en una zona donde hay escasez de agua y esa empresa va a utilizar agua, no lo miden sus costos ambientales porque al final generaría muchas más consecuencias que no están siendo cuantificadas actualmente. En los riesgos ambientales, como les mencionaba antes, está la pérdida de los mecanismos de los reguladores ecosistémicos y se rompen estos mecanismos y eso hace que haya una pérdida de los ecosistemas. Y también a nivel humano, no se transparentan los costos, por ejemplo, que hay en los trabajos de cuidado. O sea, si por ejemplo estamos en un desastre y hay mujeres, sobre todo porque en Chile el doble del trabajo que hacen de cuidado lo hacen las mujeres, en un desastre estos cuidados aumentan, pero no se llega a cuantificar cuál es el costo y la externalización de lo que implica esto, por ejemplo, en el cuidar a personas dependientes, a niños y niñas y adolescentes, y todo este trabajo de las mujeres también en lo productivo, en las tareas domésticas. Y esto hace que haya un impacto diferenciado del actual modelo de producción y consumo en las poblaciones y su diversidad. Y aquí yo no estoy hablando de cortar los costos, sino que es transparentarlo. Todo este costo, tanto de la naturaleza como de las personas, debe incluirse para saber cuál es la ganancia de este sistema de producción también. Cuánto le estamos aportando al planeta, a nuestras realidades para tomar este tipo de decisiones. Ahora, bueno, esa fue como la parte más enfocada en la conceptualización de temas de cambio climático, biodiversidad, y ahora vamos a ir a lo más social, que son los impactos diferenciados que hay a nivel humano de esta crisis planetaria. ¿De quién hablamos en este sentido? Aquí les comparto una serie de citas también del sexto reporte del IPCC. Ellos nos mencionan a través de todos estos estudios que fueron haciendo que las personas que han sido más vulnerables a los impactos del cambio climático, entre ellas la vulnerabilidad que se ve más agravada es por la inequidad y la marginación vinculada al género, a la etnia, o sea, a los pueblos indígenas, a la pobreza, a los bajos ingresos y a la combinación de estos factores. Aquí esto es algo que yo voy a estar hablando en todas las sesiones también de la combinación de estos factores que nosotros la denominamos interseccionalidad y se las voy a estar definiendo en unas diapositivas más. También, entre otras de las referencias que nos da el IPCC, nos dicen que entre la mortalidad y las pérdidas que existen en las inundaciones y sequía son mucho mayores en las regiones que hay mayor vulnerabilidad y poblaciones vulnerables, entre esas las personas pobres, las mujeres, los niños y los pueblos indígenas. Ahora también, por ejemplo, cuando hablamos de agricultura y sistemas alimentarios, em, ¿quiénes son como las personas que tienen mayor riesgo de desnutrición, de pérdida de medios de vida y aumento de los costos? El IPCC nos denota que son las mujeres, las personas mayores y los niños en hogares de bajos ingresos, también como los pueblos indígenas y los pequeños productores y las comunidades pesqueras.
Y esos son como datos como más negativos que nos presenta el IPCC, pero también hay algo que ellos fueron viendo en su análisis y que nos rescatan en el reporte de que en los lugares que se toman en cuenta los conocimientos de mujeres, jóvenes, pueblos indígenas, comunidades locales, sí hay soluciones que son apropiadas, como que la gente se apropia de esas soluciones y son socialmente más aceptables. Esto hace que también haya un desarrollo resiliente del clima y a poder trabajar de manera más cercana a las necesidades y prioridades que necesitan las poblaciones de nuestras comunas. Y esto es súper importante también, recalcar que es parte del trabajo también de incorporar el enfoque de género en los planes de acción comunal de cambio climático, en las medidas, porque si se aprovechan estos conocimientos que existen de las asociaciones de mujeres, las juntas de vecinos, los grupos indígenas que están en nuestras comunas, sí hacen que el desarrollo sostenible al final sea mucho más resiliente al clima y cambien estos tipos de producción y de consumo que estaba hablando anteriormente. Ahora, para como ir viendo los impactos diferenciados, primero vamos a hablar de las personas que son dependientes o los grupos que son dependientes de la salud del ambiente y luego un foco en las personas en situación de vulnerabilidad y también haciendo especial énfasis en las mujeres y desde su interseccionalidad. Esto es lo que les mencionaba un poco al principio, de qué tanta cercanía e intermediación tenemos con el ambiente, con la biodiversidad, a menor intermediación de las personas con el cambio climático, o sea que hay menos servicios que disponen la facilidad y acceso a salud, a vivienda, a energía, agua, todos los servicios básicos. Si hay menos intermediación de esos recursos, hay un mayor impacto del cambio climático en estas poblaciones y en sus ecosistemas rurales. ¿Quiénes viven con esta menor intermediación? Las personas pertenecientes a pueblos indígenas, las comunidades rurales y también las comunidades que están de manera más descentralizada en nuestras regiones o aisladas, todo lo que está cerca más de la ruralidad. Para ellos que tienen menos intermediación, es más difícil, por ejemplo, lo que les mencionaba, de que si hay sequía, si hay escasez hídrica, poder obtener estos recursos vitales y por ende tiene mayor crisis, o sea, mayor impacto estas crisis planetarias, porque es algo que al final es parte de una relación directa con el río, con la energía, con los trabajos que hay también a nivel rural. Y en cambio, para los que tienen más intermediación, no vivimos directamente con los recursos. O sea, si uno vive en un departamento, en una capital, todo llega a través de tuberías. El agua llega hasta ahí, podemos ir al supermercado, buscar la comida, las verduras, no es necesario tener un huerto, tampoco hay una agricultura como a nivel orgánica que existe en el lugar. Estamos mucho más intermediados, entonces si por ejemplo un río se contamina, no nos va a afectar directamente a quienes vivimos en ciudad. No se ve como una prioridad porque siguen funcionando las cosas tal como están, porque al final el patrón de consumo hace de que, ok, se limitó a este recurso, vamos a ir a otro que siga hasta que se vuelva a limitar y así se puede ir abasteciendo por mucho tiempo. Por eso las ciudades sí tienen más tiempo y más em, como más facilidad frente a estos cambios porque eh, mientras se disminuya la salud del ambiente, sí tienen muchas más opciones. Y eso yo creo que también lo pueden ver también ustedes en sus propias comunas, que las diferencias que hay entre las comunas capital, las que viven de manera más centralizada, a las comunas que son mucho más pequeñas. Ahí después vamos a dar un espacio también al final de la sesión si alguien quisiera compartir también esa realidad de cómo lo ven en sus propios territorios. Y ahora, vinculado a tanto a las personas dependientes de la salud del ambiente, hay otra cosa, el tipo de población que tiene mayores niveles de vulneración de derechos. Eh,
vinculado a quienes tienen menor intermediación del ambiente, por ejemplo, lo que les decía, las comunidades rurales, indígenas, sí hay un factor súper específico de cuidados. ¿Quiénes son las personas que realizan los cuidados? ¿Quiénes disponen del tiempo para hacer los cuidados en nuestras comunas? Em, Todos estos grupos, tanto los dependientes de salud y ambiente, están conformados por mujeres y hombres de nuestras sociedades, pero son mayoritariamente las mujeres quienes ejercen el cuidado y eso vuelve a caer en la valoración que hay, que hay en este tipo de trabajo. Quienes están son mayoritariamente ellas quienes realizan cuidados y le dedican este tiempo. Y no es que estemos hablando de poner a las mujeres, y esto igual es algo como un aviso para todas las sesiones que vamos a estar trabajando. No es que estamos hablando de poner a las mujeres sobre los hombres, ni de romper los vínculos entre hombres y mujeres, todo lo contrario, es reconocer que en todas las poblaciones la mitad son mujeres y necesitamos que se vea esta especificidad. Eso ha hecho que se nos ha encargado de la vida de las personas, del cuidado y los roles de género aquí son clave. Cómo se usa, cuál es el acceso a los espacios de toma de decisiones, cuál es el control del tiempo, el acceso y el control a la biodiversidad. Esto sí hay impactos diferenciados que vamos a estar viendo también a lo largo de todas las sesiones. Hay un montón de datos que nos proveen tanto a nivel nacional e internacional para darnos cuenta que sí existe una vulnerabilidad de derechos y también hay un impacto diferenciado de género frente a estas consecuencias que nos genera la triple crisis planetaria. Tenemos que lograr ver que ese impacto se pueda abordar también en nuestras políticas públicas y también en la economía, que se reconozca esta parte de los cuidados. Un concepto importante también que vamos a estar hablando, porque nosotros hablamos del enfoque de género, de igualdad de género, pero a eso le agregamos un apellido que es interseccional. Nosotros entendemos la interseccionalidad como que las personas no viven las desigualdades por una sola razón, sino por una combinación de condiciones que hacen que las vivencias sean diferenciadas entre las personas. O sea, una de esas vivencias es el género, es si alguien se identifica como hombre o como mujer, pero también hay otras razones que hacen que las personas tengan mayor impacto y vulnerabilidad frente al cambio climático, como el nivel de ingresos, de pobreza, la edad que tiene esta persona, el origen étnico, lo que mencionaba para las personas pertenecientes a pueblos indígenas. Si parte de nuestra comunidad también tienen alguna discapacidad, el territorio, lo que decía, las diferencias entre lo urbano y la ruralidad y también cierta movilidad humana que puedan existir entre las mismas sociedades. Por ejemplo, si hablamos de una mujer rural indígena, puede enfrentar barreras muy distintas a las de una mujer urbana que quizás tiene más recursos en una capital. Esta interseccionalidad siempre nos ayuda a mirar cómo se cruzan estas distintas formas de discriminación o desventajas que ocurren en la sociedad para comprender mejor las realidades de cada persona y que también podamos abordarlas de manera específica, pero considerándola en nuestras políticas públicas. Y bueno, ahora también mencionar lo último que es lo que vamos a rescatar también dentro de todas estas sesiones, de que la política pública no la vemos como algo neutro. Y esto yo creo que lo sabemos todas las personas que estamos acá porque nos abrimos el espacio para poder participar y aprender y ver de qué manera podemos ir mejorando nuestras políticas públicas para que tomen en consideración estos impactos diferenciados que he estado hablando en la sesión. Y Y aquí, sí, disculpa, hay dime, una pregunta en el chat que no sé, no creo que lo estés viendo, pero eso te interrumpo. Karen dime. Valenzuela pregunta que a qué se refiere el término de movilidad humana. Ah, ya, sí, movilidad humana, perdona, y gracias Vicky, no puedo ver el chat, así que ahí también vamos a abrir espacio al final para poder ahondar en su consulta y también en sus comentarios. Movilidad humana hace referencia a las personas que migran, tanto a las personas migrantes que llegan
al país, extranjeros, o las personas que migran de distintas, por ejemplo, de pueblo a ciudad. Aquí pasa igual harto en nuestras regiones de que gente que quizá vivió toda la vida en un pueblo más pequeño se tiene que ir a la ciudad más grande de nuestra región para poder trabajar, estudiar. Entonces, esto igual hace que haya un indicador de vulnerabilidad extra, que es un desafío que no tienen las personas que ya de por sí vivían en el mismo lugar. No sé si ahí queda un poco más claro. Eh, Ahí Karen, si quieres, me puede responder por el chat. Y si quedan más dudas, me avisan porque no las puedo ver. Dijo que sí y que gracias. Ya, muchas gracias. Ya ahí dejando de compartir la pantalla voy a poder ir viendo si tienen más consultas. Ya estamos terminando igual con la presentación de esta primera sesión. Pero también quería recalcar esto de lo que les mencionaba, de que nos vemos la política pública de manera neutra. El sistema de estados vigente está regulado por estas tres cosas. La estructura del Estado, que es cómo están compuestos los sectores cuando hablamos de salud, educación, política, quién se encarga trabajar cada una de estas temáticas. Y esto está vinculado a la institucionalidad. Em, ¿Quiénes son quienes ejercen esto? O sea, los ministerios, el Congreso, las municipalidades. Y estos dos circulitos tienen ciertas prioridades que hace que sea un sistema que esté funcionando tal y como está ahora. Em, en esas prioridades que podemos ir analizando también y que han sido estudiadas, hacen que, por ejemplo, en la estructura vigente haya una productividad basada como en el capital, mientras que en una mirada desde el desarrollo sustentable sea una productividad sostenible. O sea, que se tomen en cuenta, por ejemplo, la externalidad de los costos que les mencionaba antes, tanto los costos ambientales como los costos humanos. También, en relación al crecimiento, en la estructura actual se usan los recursos como si fuesen de manera limitada, pero ya hemos visto que hay recursos que ya ni siquiera existen y hay otros que están a puertas de acabarse. Eso hace que igual haya una dimensión de cuánta consecuencia le trae al planeta y también a nuestras sociedades el uso de estos recursos de manera ilimitada. O sea, en un bosque que se corte o se haya un incendio forestal, ese bosque ya tomó años para que llegue a ser de esa manera. Lo mismo las corrientes de agua. Lo mismo con la zona en que se realiza la agricultura. El daño al uso del suelo en un momento va a llegar, como que si hay un monopolio, o sea, un monocultivo de cierto producto, eso sí genera unas consecuencias en el suelo y a largo plazo lo va a dañar, incluso puede hacer hasta que se pueda dejar de consumir desde ese suelo. Y eso es un crecimiento ilimitado que no tiene en cuenta estas consideraciones. Ahora, desde el desarrollo sustentable se plantea un crecimiento circular que también considere, por ejemplo, la cadena de los residuos. eh, ¿Qué implica usar, por ejemplo, algo tan pequeño como una botella de plástico? ¿O qué implica usar tanto nivel de papel sin que uno vea toda esta cadena que hay de que se pueda reutilizar, de reciclar? El primero es reducir, o sea, qué tan necesarios son ese tipo de consumos. También la riqueza se expresa en dinero en cuanto ingreso hay, pero en el desarrollo sustentable hablamos de la riqueza que existen también desde los ecosistemas, cuál es la riqueza de la biodiversidad, del agua, del aire limpio y el suelo fértil, y cómo esto genera una mejor calidad de vida también en nuestras comunidades. Eso es algo que también tenemos que tener en consideración al momento de ir diseñando nuestras políticas públicas, al momento en que estamos haciendo la medida en sí para mitigar los gases de efecto invernadero, para adaptarnos al cambio climático, ¿qué consecuencias hay en la comunidad en que se está implementando esta medida? Y también con respecto a bueno, lo que les mencionaba, que la economía financiera en el centro de las decisiones versus ver los costos y externalidades ambientales y humanos. Y también tener en consideración que actualmente las decisiones se toman desde el espacio público generalmente, pero el desarrollo sustentable apela también a que se tomen en consideración
lo que pasa en el espacio privado, todo lo que les menciono de cuidados. Vamos a tener una sesión específica de cuidados para hablar de ese tema, así que ahí lo vamos a poder ir ahondando. Ahora, desde todo este análisis que fuimos haciendo, ¿qué posibilidades tenemos y también qué cosas que vamos a ir tratando en este curso para darle esa herramienta a ustedes para que puedan fortalecer esas capacidades desde sus comunas? Es, uno, hacer una aplicación y una mejora a los marcos jurídicos nacionales e internacionales. Y por eso la siguiente sesión es para hablar de estos marcos, para que ustedes los conozcan, para que los manejen, tanto todo lo que yo ya mencioné no es como romantización del uso del planeta, de que amamos la biodiversidad, los árboles, todo eso, sino que ya existe todo un marco jurídico internacional y nacional que lo rige y que lo establece, como los artículos que les puse en unas diapositivas anteriores. Y eso hace que igual uno pueda entenderlo y de esa manera aplicarlo e ir mejorando también las políticas públicas que existen a nivel local para que sean más coherentes con esto. Aquí, por ejemplo, les muestro los ODS, que ahí tenemos uno de ese particular de clima y otro de género, y también hay otro de agua y de biodiversidad. Estos tres últimos son los de ecosistema y este es el de género. Entonces ya hay unos mandatos a nivel internacional que los estados ya son parte de ello y también lo podemos hacer a nivel subnacional. Y eso es lo que también queremos apoyar en este curso, darle apoyo para que ustedes puedan ir haciendo esta bajada en sus propias comunas. Y así que se puedan definir políticas públicas que consideren todos estos impactos diferenciados que les estaba hablando y que vamos a seguir profundizando en las próximas sesiones. ¿Qué capacidades técnicas e institucionales tenemos y cuáles podemos ir trabajando para ir mejorando? Inclusive el presupuesto, que cómo, qué tantas consideraciones de género tiene el presupuesto, es algo que igual podemos ir definiendo y que les sirva también como un aporte para, sobre todo, sus planes de acción comunal de cambio climático. Y esto igual es en un marco más grande que yo les mencionaba de también ir repensando los patrones de producción que existen actualmente, del consumo, de la gestión de residuos, cuáles son las prioridades que existen y pasar de este crecimiento ilimitado que considera que tenemos recursos infinitos a un desarrollo sustentable que toma en cuenta estas consecuencias, las causas que generan también la crisis climática y cómo lo podemos abordar desde nuestras comunas. Yo sé que quizás suena como hacer cambios muy grandes, pero ya de por sí que ustedes estén en esta capacitación y quieran fortalecer sus conocimientos en esta área y después poder implementarla en sus comunidades, es un esfuerzo súper grande y que se reconoce también porque a través de estos cambios hacen que, por ejemplo, ya aquí tengamos 44 comunas que estén participando en este proceso y que pueden generar impactos positivos también en sus propias localidades. Eso como mi parte por la presentación. Ahora voy a dejar de compartir para poder verlos y verlas. Y estoy viendo el chat. Bueno, muchas gracias a todos también por sus presentaciones. Y queríamos ahora abrir este espacio, tenemos hasta unos 20 minutitos. Si alguien quiere compartir, por ejemplo, una experiencia también de cómo ha visto estos fenómenos que estuve hablando durante la presentación en sus propias comunas, qué impactos ven del cambio climático Que no en sus importa lo chiquito, realidades no locales, verlo. lo Sí, pueden poner por el sí. chat o De hecho, vamos a sacar una también foto. pueden ir levantando la mano. Para levantar la mano hay una manito que dice participar. Tengo mucho que hacer. María, a ver, María Valesca, te damos la palabra. No te escuchamos si quizá notas de silenciado.
muteada. María, no te escuchamos, así que si puedes apretar tu parte del micrófono para que podamos oírte. O si quieres también nos puedes dejar tu comentario en el chat. Ahora sí, Ahí sí, sí. hoy, disculpen, pero es que yo soy de la vieja guardia, comprenderán que la tecnología a veces me supera. No, no te preocupes. Eh, bueno, voy a abrir la cámara para que nos veamos. María Valesca por acá, soy una funcionaria antigua, soy directora de Medio Ambiente y he puesto bastante atención en esto y me parece una excelente oportunidad que nos hayan convocado a participar de este tema que es tremendamente relevante. Nosotros llevamos bastante tiempo trabajando el tema del medio ambiente acá. Nosotros ya tenemos nuestro plan de acción para la crisis climática, como nos mandató la ley, pero obviamente no tiene un concepto ni en ningún momento trabajamos este tema del componente de igualdad de género, que a mí al menos me parece una oportunidad que vamos a tener que abordarlo para poder incorporar a propósito de esta oportunidad que tenemos de capacitación. Junto con eso quería decirles que obviamente que todo lo que han señalado respecto de cómo nos afecta el cambio climático en las comunidades pequeñas como la nuestra, Purén es una comuna semi-rural, tenemos una población urbana poco significativa, pero más allá de eso, la cultura es más bien rural, independientemente que la ciudad supera sobre el 50% a la parte urbana, pero nuestra cultura es esencialmente rural. Nosotros dependemos de nuestra ruralidad para seguir avanzando como comuna. Tuvimos efectos absolutos del cambio climático a propósito de los incendios que fuimos sujetos el verano del 2024. Eso generó una complejidad tremendamente grande y el tema, obviamente, que todo lo que ustedes dijeron efectivamente es lo que ocurre. La pérdida de la biodiversidad es pero tremenda. O sea, nosotros acá todavía estamos buscando cómo revertir parte de todo el daño que se produjo, más allá de todo lo que involucra un incendio en sí mismo de pérdidas de viviendas, de vidas humanas que lamentablemente tuvimos acá. Pero más allá de eso, todo lo que involucró la pérdida de la biodiversidad, de territorio, de suelo, el tema del agua, que ha sido crítico. Entonces, obviamente que sí, lo que tú planteabas en cuanto a que en las ciudades mayormente no sienten el efecto que esto tiene, porque si el sistema de agua que se tiene, la empresa busca de dónde proveer y para mantener el agua potable. Entonces, obviamente no tiene mayor significación y no tiene un efecto real sobre la vida diaria, lo cotidiano. En cambio, acá nosotros sí, porque dependen de los sistemas de los agua potable rural. Obviamente, si el estero baja, hay menos capacidad de acumulación de agua. También se secan los pozos, es el efecto tremendo que tuvimos a consecuencia de estos incendios y todo lo que hemos vivido a propósito del cambio climático. Nosotros lo hemos observado en el tiempo, cómo nos ha afectado y cómo hoy día los inviernos y los veranos son absolutamente distintos a cómo se vivieron hace 20, 30 años atrás. Lo podemos percibir fácilmente. También ha tenido efectos en la producción de la tierra. La gente, aquí tenemos gran familias con pequeños predios que viven del sustento para la producción, solamente para lo que significa el sobrevivir. Y obviamente que cuando han habido situaciones como lo que nos ocurrió, se perdieron los suelos y eso no se pueden revertir fácilmente de una temporada a la siguiente. Entonces, claramente, esta oportunidad que estamos teniendo de poder, aparte de avanzar en lo que nosotros ya hemos realizado y poder incorporar nuevas miradas y con el objeto, digamos, de poder enfrentar con mejor forma. Entonces, a mí me hace mucho sentido todo lo que tú hablaste recientemente en esta oportunidad y obviamente quiero agradecer esta oportunidad para
de conocer más y de poder además incorporar esta mirada. Así que era lo que yo quería señalarles. Gracias. No, muchísimas gracias, Valesca, María Valesca, por tu intervención, también por tu interés en el curso. Ahí también mencionabas algo clave que yo no dije, que a- además de que se consideran estos recursos de manera ilimitada, se consideran como que fuese reversible las cosas que se hacen. Y eso no es así. En varios hemos visto que lugares que llegan a un nivel de sequía o de escasez hídrica, muchas veces eso es un escenario que es irreversible en nuestros territorios y también en cómo se trabajan los recursos ahí mismo. Y también esta instancia es parte de eso, o sea, quisimos mezclar a personas que trabajen temas de género y de medio ambiente y cambio climático para que sea una diversidad que pueda enriquecer hacia esas políticas públicas que están trabajando ustedes. Al final ustedes son quienes se sientan a hacer las políticas y a diseñar las medidas. Desde nuestro lado es lo que queremos, es eso, es ser un apoyo para que ustedes puedan comprender de mejor manera y podamos compartir con este tipo de experiencias como la que nos menciona María Valesca para ver las realidades también que existen desde ruralidad y versus urbano. Aquí nos acompañan de distintas comunas y por eso la idea era como poder también ver uno eso y ver qué buenas prácticas ustedes han podido, porque yo también hablo desde mi lado, desde que yo trabajo desde esta formación más teórica, pero quiénes son quienes implementan, quienes han visto qué funciona, qué no, son ustedes. Así que igual decirles que aprovechen este espacio también para ir mostrando también esas buenas experiencias que han podido abordar este fenómeno que estamos hablando hoy. Muchas gracias, María Valesca. Y tenemos un comentario en el chat de Paola que nos dice que en la comuna de Lautaro se trabaja mucho el tema de medio ambiente y las más interesadas en trabajar siempre son mujeres, especialmente en el sector rural. Eso es algo que también nos repiten reiteradamente en distintos territorios cuando también hablamos de cosas y actividades voluntarias, o sea, mujeres que se organizan huerteras, mujeres que trabajan de manera en conjunta, pero ahí también hay un factor que es lo que yo les mencionaba, que es estos costos que no se miden, o sea, muchas de esas mujeres trabajan de manera voluntaria y sin generar ingresos con eso, es pura pasión y desde, por ejemplo, ahí nos menciona desde la cosmovisión mapuche. Eso igual hace que sea algo que tenemos que tener en consideración. Quienes participan, cuál es el acceso a la participación que tienen, hasta qué nivel, cómo también lo recibimos desde nuestras municipalidades, todos los aportes que ellos nos dan y las contribuciones desde sus conocimientos, es algo que también podemos ir considerando también en nuestras políticas públicas. Margot, ahí también tenemos tu manito, si quieres nos puedes comentar lo que quieras hablar. Está silenciada. Silenciada. Sí. Mira, hay una parte que tienes que apretar el micrófono. Tú te tienes que silenciar, no lo podemos hacer nosotros. Ah, pero arriba. Sí, arriba a la derecha dice salir, no aprieten eso. Y a toda la izquierda dice micro o micrófono, no sé cómo estará desde su dispositivo. Si aprietas eso arriba a la derecha, te puedes desilenciar. Está sin la opción de cámara y de micrófono. Ah, entonces no tiene como los Tal vez puede permisos. lo puede Sí. escribir en el chat, dice la pregunta. Sí, si quieres, nos puedes escribir también en el chat si era una pregunta o un comentario que quisieras compartir. No sé si alguien más también quiere compartir su experiencia desde su lado. María Valesca nos habló desde el lado del medio ambiente, pero sería bueno si es que alguien que trabaje temas de género o inclusión nos puedan comentar cómo lo viven desde su lado y si han visto también este impacto en el trabajo que hacen.
No, no hay más manos, dice. Sí, si no tienen, si quieren, si alguien tiene alguna pregunta, este es el momento. Si no, también podemos ir cerrando. Eh, y nos veríamos el próximo jueves. Ya esta sesión fue más introductoria, perdón por tanto bombardeo de información. Vamos a estar compartiendo también la presentación, esta grabación, vamos a hacer un drive y se los voy a compartir por correo, ese va a ser nuestro medio de comunicación. Y también ya tienen la cita a todas las sesiones. Así que eso, si no hay más preguntas, vamos cerrando. Muchas gracias por su participación también. La PPT, sí, también la vamos a compartir. Gracias por escucharme también todo este rato y nos vemos la próxima semana. Y sí, puedo hacer un comentario más obvio. logístico, que quienes Sí. no se presentaron por el chat, que puede ayudarnos como respaldo al registro de asistencia, que lo puedan hacer. Entiendo que la mayoría de las personas ya lo hicieron, pero quienes no lo han hecho, por favor, si pueden registrarse a través del chat. Sí, si hay que nos dejen, quien no lo ha hecho en el chat, que Ahí nos deje su nombre, nombre municipalidad y común. eso. Sí. Bueno, a quienes ya se presentaron en el chat ya pueden ir saliendo, los dejamos libres. Muchas gracias, nos vemos el próximo jueves en la sesión número 2 para hablar sobre los marcos normativos internacional y nacional. Chao, Muchas muchísimas gracias, Isi. gracias. Nos Saludos a vemos. todos. Chao, Chao, chao. chao Hay a una todas. manito levantada ahí, sí, Isabela. Isabela, cuenta. Ya no, quizás se había equivocado. Bueno, muchas gracias a Disculpa, todos. parece que se Bien. equivocó. Chao. Que estén Chao, bien. chao. Chao.